Es un honor, ¿no es cierto?, presentarla a la doctora Sandra Salguero Cruz, una amiga de la casa. Sandra es de nacionalidad colombiana, es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad de Tolima, Colombia. Obtuvo su maestría en zootecnia en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil, para luego obtener su doctorado en zootecnia en la misma universidad. Posteriormente, realiza su postdoctorado en Viçosa en el área de nutrición de monogástricos. Ella ha trabajado muy activamente en el equipo liderado por el doctor Horacio Rostaño, que está aquí con nosotros también, ¿no es cierto?, para la producción y publicación de las ya famosas tablas brasileras para aves y cerdos en sus ediciones 2011 y 2017. Ha realizado varios trabajos de investigación relacionados con la nutrición de monogástrico y publicado numerosos artículos científicos y de divulgación. Así que bueno, no le robo más tiempo a la disertación de Sandra, la invito a pasar. Ok. Bueno, voy a hacerme aquí a este lado porque la luz, y aquí también, en fin. ¿Todos hablan portugués? No, solo el profesor Horacio que hizo que sí, no mentiras, vamos a hablar en español, que es mucho más fácil. Primero que todo quería agradecer al equipo de Jorge, muchas gracias, ya se me confundieron. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de enzimas, el uso de enzimas en la dieta de aves. Bien, cuando miramos este concepto de sustentabilidad, es algo que no es de hoy. Es una definición que ha ganado mucha fuerza en los últimos años, y eso es debido a nuestra creciente preocupación por esto. Estamos creciendo, nuestra población está creciendo exageradamente, y desde 2014 a 2026 no funciona. Ok. Desde 2014 a 2026 estamos esperando un crecimiento demográfico del 16%. Eso es mucho. Hace unos años, en 2014, éramos aproximadamente un poco más de 7.000 millones de personas y tenemos una proyección para 2050 de más de 9.000 millones. Entonces, esa preocupación crece día a día. Estamos creciendo en población. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Qué vamos a comer? Tenemos que mantener nuestra producción de acuerdo a nuestras necesidades, no solamente en cantidad y en calidad, sino respecto al ambiente. Obviamente la producción avícola, la avicultura, ha sido un gran protagonista en todo este proceso. Y aquí tenemos datos simplemente de producción de 2014 y con una proyección para 2026. Sin embargo, muchos años atrás, la producción avícola ha acompañado ese crecimiento, ha acompañado esa necesidad de consumo de carne, de consumo de proteína de origen animal, obviamente no solamente forneciendo cantidad, sino calidad. Todos sabemos los valores nutricionales de la carne, y ese efecto de esa producción se va a ver principalmente a través de los países del tercer mundo, porque si ustedes recuerdan el slide anterior, esta parte verde es el crecimiento principalmente de los países del tercer mundo. Entonces nosotros vamos a crecer en población mucho más, a diferencia de los países del primer mundo, que ellos van a tender a mantenerse o tal vez a reducir un poco esa parte. Bien, todo esto ha sido gracias a los varios pilares que sustentan nuestra producción. La genética, en lo cual nos ha proporcionado mejoras en las ganancias productivas de las aves, mejoras en la ganancia de peso, eficiencia en la conversión. Hemos tenido grandes avances en la parte ambiental, sanitaria, producción de vacunas, etcétera, manejo, y obviamente la nutrición no se queda atrás. En los últimos años hemos obtenido grandes avances, no solamente a nivel nutricional, no solamente gracias a la nutrición como herramienta, sino también a la interacción de otras, como el manejo del ambiente y la genética. Sin embargo, nos queda una duda. Ya llegamos a nuestro límite. ¿Será que ya llegamos al punto en que ya no vamos a obtener más ganancias, donde la eficiencia del animal se va a quedar ahí? Esto ha sido una pregunta que los investigadores se han hecho en los últimos años y han cambiado un poco el foco, o tal vez no cambiado, nos han hecho ver otras posibilidades, como esta, la parte de funcionalidad intestinal. Ahora no miramos a la microbiota como el grande enemigo, el grande villano que necesitamos
al cual necesitamos colocar antibióticos, a colocar otras sustancias para poder reducir su carga, sino que lo estamos viendo como un protagonista y como un coayudante, porque ayuda al animal. Tanto animales como humanos tenemos una gran simbiosis con esos microorganismos y ellos nos ayudan realmente. Solo que esas interacciones son difíciles en este momento de ser medidas, estamos trabajando mucho para eso, pero nuestros focos ahora están direccionados a esa parte de salud intestinal, cómo vamos a mejorar esa mucosa, esa integridad de la mucosa a través de la modulación de la microbiota bacteriana para obtener y mejorar esas ganancias, para mejorar esa eficiencia que obviamente a futuro se va a ver con una mejor ganancia de peso, eficiencia, etc. Disculpen. Hace unos 50 años comenzamos a introducir los antibióticos como promotores de crecimiento, principalmente porque ellos promovían el crecimiento de microorganismos benéficos. Eso se traducía en mejoras en los índices de desempeño, prevenían el crecimiento de algunas bacterias patógenas. Sin embargo, también en los últimos años ha crecido la preocupación por el potencial de esas bacterias de desarrollar resistencia a ciertos antibióticos. Obviamente esa preocupación hizo que algunos países comenzaran a prohibir el uso de antibióticos como promotores de crecimiento y esa tendencia ya creció, ya prácticamente todos en algún momento vamos a tener que entrar en ese proceso. Obviamente las investigaciones comenzaron a ver qué podíamos hacer para poder sustituir, para poder reemplazar esos antibióticos por otros aditivos que nos permitieran obtener las mismas ganancias o mejores. Comenzamos a trabajar en probióticos, prebióticos, enzimas exógenas, ácidos orgánicos y bueno, fitobióticos. Sin embargo, las enzimas, el uso de enzimas no nació ahora ni nació hace 5 años, no. El uso de enzimas nació al inicio de los años 80 y simplemente el objetivo era reducir la viscosidad de algunos granos que llamamos viscosos, trigo, cebada, centeno, y esa era la principal idea. Luego, a inicio de los años 90, con la prohibición de las harinas de carne y con la creciente preocupación de reducir la polución ambiental producida por el fósforo, por la excreción de fósforo al ambiente, fueron trabajadas algunas enzimas como la fitasa, y fue desarrollada toda una parte de ingeniería genética que cada día mejoran esa producción. ¿En qué sentido? Al principio eran utilizadas fitasas de tipo microbiano, de tipo bacteriano. Esas son fitasas más ácidas, más alcalinas. Después comenzamos a trabajar fitasas ya mejoradas genéticamente para que algunos hongos comenzaran a producirlos. Entonces, esas fitasas comenzaron a tener una mayor resistencia, no solamente en pH, en el estómago del animal, sino que también eran más resistentes a ciertos procesos que usamos en la ración, como peletización, etc. Bien, continuando a final de los años 90, seguimos preocupándonos por nuestra sustentabilidad, seguimos preocupándonos por la mejora de nuestros índices productivos, por ser más eficientes, entonces comenzamos a desarrollar enzimas para los granos que llamamos de no viscosos, maíz, sorgo. ¿Y cuál era la idea? Mejorar el valor nutritivo de esos ingredientes. ¿Por qué? Bien, si ustedes observan aquí, estas son muestras de soya de Argentina de los últimos años. Y si ustedes observan los cuadros rojos, esas son las medias de lisina digestible de cada soya. Ustedes pueden observar que tal vez no haya mucha variación entre los años. Pero si ustedes observan, por ejemplo, el año 2016, la media es 2,87, con una variación entre 2,62 y 2,97. Entonces, dentro de ese año, la variación entre esos niveles de lisina fue grande. Y ustedes saben que como nutricionistas necesitamos tener certeza, necesitamos saber en mayor grado de los niveles nutricionales de las materias primas que utilizamos. Obviamente, esos niveles de soya les van a variar, no solamente desde el punto de vista genético de la soya, sino desde el punto de vista ambiental. Sabemos que aumento en la temperatura, sequía, manejo, etc.,
no es que vayan a cambiar totalmente esos valores, sino que van a cambiar la conformación espacial de esos nutrientes dentro de la soya. Por ejemplo, si tenemos una sequía donde no podemos fornecer suficiente agua al cultivo, ¿qué hace la soya? Aumenta la cantidad de fibra, de algunos carbohidratos para protegerse, entonces va a ser una soya más fibrosa y obviamente a eso me refiero, la composición espacial de esos nutrientes va a cambiar. Obviamente si hacemos la traducción también a energía metabolizable, la variación también es grande. Sumado a esto, también tenemos muchos cambios, muchas variaciones en el precio del maíz y de la soya. Tenemos aquí la soya, esto es de la bolsa de Chicago de los últimos años. Y ustedes pueden observar que debido a esto, ¿qué hacemos los nutricionistas? Buscamos otra alternativa. No solo maíz, soya, no solo se trata de la parte nutricional, sino también se trata de la parte costo-beneficio. Obviamente comenzamos a buscar algunos ingredientes de origen proteico, sin embargo, la composición de la pared celular de esos ingredientes es mucho más complicada. Imaginen un enmarañado de fibras, entonces las enzimas no llegan totalmente a esas paredes celulares y comenzamos a utilizar unas carbohidratasas, pectinasas, hemicelulasas, celulasas. Sin embargo, todavía tenemos mucho para investigar. ¿Pero qué son esas fibras? ¿Qué son esos polisacáridos no amiláceos que tanto hablamos? Simplemente son moléculas de polisacáridos de azúcares, excluyendo el almidón. Es solo eso. Esa es la definición más grosera que existe de los polisacáridos. Todavía siguen las investigaciones al respecto de eso porque existen muchas propiedades bioquímicas y químicas dentro de esos polisacáridos que todavía no las conocemos. Bien, hemos clasificado los polisacáridos en dos grupos, solubles e insolubles. Pero ¿cómo funcionan esos polisacáridos? Los insolubles, simplemente ellos tienen la capacidad de encapsular los nutrientes, como lo podemos ver aquí. Ellos encapsulan los nutrientes y actúan como una barrera, no dejan que las enzimas lleguen y consigan desdoblar esos nutrientes. Y los que se encuentran en la parte de encima, de arriba, son los solubles. Ellos tienen la capacidad de ser higroscópicos, de atraer agua, por lo tanto convierten el bolo alimenticio, el contenido ileal de las aves, en algo más viscoso, con mucha agua, que se va a traducir en ¿qué? Va a reducir el tiempo de paso de ese bolo a través del ilion, del intestino del animal, va a actuar como una barrera, no va a dejar que las enzimas entren y hagan su función, y aparte de eso se va a convertir en un excelente sustrato para el crecimiento de algunas bacterias patógenas. Entonces tenemos dos problemas. Si tenemos muchos polisacáridos de tipo soluble, tenemos problemas de viscosidad. Y si tenemos muchos polisacáridos insolubles, tenemos ese problema de encapsulamiento. Este es un ejemplo del tipo de fibra que podemos encontrar tanto en el maíz como en la soya, y ustedes pueden observar que es como un enmarañado de fibras. Entonces las enzimas endógenas del animal casi no consiguen llegar, no son totalmente eficientes para llegar. Por eso se hace necesario el uso de esas enzimas, ayudarle al ave para que consiga desdoblar esos nutrientes para que sean aprovechados. Este es simplemente un ejemplo de algunos granos, de algunos ingredientes utilizados y la cantidad de PNAs que pueden ser encontrados en cada uno de ellos. Bien, pero ¿cuál es el real efecto, el real impacto de esos polisacáridos dentro del animal? Este es simplemente un trabajo, es antiguo, sin embargo nos muestra que a medida que aumentamos la cantidad de arabinoxilanos, de carbohidratos de tipo insoluble, va a ser reducida la digestibilidad de los nutrientes. Podemos observar que en mayor medida de la grasa se ve reducida en un 15%. Entonces, entre más arabinoxilanos en este caso nuestra ración tenga, más va a ser reducida la digestibilidad de esos nutrientes.
Bien, existen varias enzimas en el mercado, existen muchas enzimas en el mercado. Las que son de praxis, que utilizamos día a día, fitasa. Eso últimamente es un commodity y lo estamos utilizando. Algunas que también utilizamos bastante son las beta-glucanases, arabinochilanasas. Tenemos las amilasas, que ellas tienen la capacidad de desdoblar el almidón. Las proteasas, tanto de tipo ácidas como alcalinas. Y en última instancia, esas celulasas, semicelulasas, que todavía no sabemos el real impacto de ellas, debido a que, como les dije anteriormente, la conformación espacial de esos granos, de esos alimentos proteicos de origen vegetal, canola, girasol, son mucho más complicados. Sin embargo, los podemos encontrar en el mercado. En esto radica la importancia de que cuando vamos a utilizar una enzima, necesitamos saber a qué substrato ella va a trabajar, porque si no, no vamos a encontrar resultados, no vamos a encontrar mejoras. No podemos ir adicionando una enzima sabiendo si no tenemos el substrato para que ella trabaje. Esas enzimas ustedes las pueden encontrar en el mercado solas o en la forma de complejos, de blends, que vienen varias enzimas dentro de un solo producto y pueden ayudar. Bien. Más, ¿será que realmente esas enzimas funcionan? ¿Será que si las llevamos al ave, ellas van a funcionar? Ese es un trabajo que nos muestra la adición de diferentes enzimas, chilanase, amilase, protease, y la combinación de ellas sobre la desaparición de esos PNAs en la digesta ileal de las aves. Ustedes pueden observar que cuando adicionamos las enzimas de forma individual, la cantidad de polisacáridos, la cantidad de azúcares que se encuentran en el contenido ileal de esos animales va a ir desapareciendo en comparación a los otros tratamientos. Por ejemplo, si observamos aquí, este tratamiento que llamamos de control negativo, es un control que tiene una reducción importante de energía y de aminoácidos. Obviamente, si adicionamos la enzima, las 3 enzimas en un mismo complexo, en un mismo blend, ellas también van a tener una mejora significativa. Sin embargo, recordemos que las enzimas no son aditivas. No vamos a sumar el efecto de estas 3 enzimas individual y cuando las adicionamos en conjunto, ellas van a ser aditivas. ¿Vamos a sumar esos efectos? No. Las enzimas son subaditivas. Eso tiene que quedar bien claro. Y obviamente cuando miramos la parte de desaparición de los carbohidratos insolubles, también encontramos mejoras significativas. ¿En qué sentido? La desaparición de esos carbohidratos a nivel ileal en comparación a este segundo tratamiento, que tiene reducción. Y cuando las adicionamos en conjunto, la reducción es mejor, la mejora es interesante. ¿En qué sentido? Esta dieta es una dieta maíz, harina de soya. ¿Qué significa? Que el maíz principalmente tiene carbohidratos de tipo insoluble. Sí, por favor. ¿Disculpas? Con ese botón pasa, el del medio es el láser. Y por ahí estás tocando ese que es el blackout. No, lo que pasa es que no da para, no muestro el puntero aquí. Oh. Para apuntar tendrías que tener esto. Dejemos así. Ok, disculpen. Esta dieta es una dieta maíz, harina de soya. Es una dieta que tiene una gran cantidad de arabinochilanos de tipo insoluble. Entonces, esos carbohidratos, ellos encapsulan los nutrientes. Entonces, por eso vemos una reducción significativa en los insolubles en comparación a los solubles. Bien, yo quería mostrar algunos experimentos que se han hecho en la Universidad Federal de Viçosa. Esta es la evaluación de una beta-mananasa. Beta-mananasa es un PNA de tipo soluble. Existe en buena cantidad, sobre todo en la soya. Tiene la capacidad de aumentar la viscosidad, solo que en la soya no tanto, debido a que la cantidad no es tan importante en cuanto al trigo u otros granos que llamamos granos viscosos.
Y cuando la enzima beta-mananasa llega para desdoblar esas fibras, esos mananos que son liberados, ellos pueden actuar como prebióticos para las bacterias del intestino. Para esto utilizamos 8 tratamientos, 4 con la adición de enzimas, 4 sin enzimas, dietas maíz, harina de soya, e hicimos algunas reducciones importantes. Por los trabajos que hemos observado, no solamente en beta-mananasa, sino con otras carbohidratasas, con otras enzimas, ellas funcionan mucho mejor cuando hay algún tipo de reducción, cuando utilizamos granos más fibrosos. Sin embargo, cuando trabajamos en maíz y soya, ellas también se comportan muy bien. En estos tratamientos utilizamos una reducción de 100 kilocal, menos 3, y la adición de esos dos. Obviamente, de 22 a 42 días usamos también una dieta maíz, harina de soya, con las mismas reducciones, y el resto de nutrientes, ellos siguieron las recomendaciones de las tablas brasileras. Bien, como ustedes pueden observar, simplemente la adición de enzima sobre la ganancia de peso mejoró en un 2.5% esa ganancia de peso, lo que se traduce más o menos en 65 gramos. ¿Qué significa? Que cuando yo adicioné esa enzima, ella consiguió liberar ciertos nutrientes y mejorar la digestibilidad de ellos. Obviamente, eso también se vio cuando vemos la conversión alimenticia. Si miramos ya cada tratamiento y el comportamiento de la enzima dentro de cada tratamiento, las barras amarillas son las barras que contenían enzima. Entonces, gráficamente ustedes pueden observar que pese a la reducción que fue hecha en cada tratamiento, la enzima consiguió mejorar la ganancia de peso de las aves. Y eso obtuvimos valores entre el 2.3 al 3.1%. Obviamente ustedes pueden observar que la última reducción, donde tenemos la adición de menos 100 kilocal y menos 3%, fue interesante. Sin embargo, recuerden que la enzima colaboró con la digestibilidad, mejoró la digestibilidad de esos nutrientes. Bien, para la conversión alimenticia, de la misma forma, las barras amarillas son la adición de enzima y las azul la que no tiene enzima. Y obtuvimos mejoras entre 1.6 y 2.7 con la adición de esa beta-mananasa. Paralelamente a ese experimento, fueron colocadas unas aves en jaulas de metabolismo para evaluar la digestibilidad de los aminoácidos y la energía metabolizable aparente de esa dieta. Y ustedes pueden observar que la energía de esos tratamientos mejoró en relación a los que no tenían enzimas. Obtuvimos mejoras entre 64 y 45 kilocal. ¿Qué significa? Que la enzima fue eficiente, que la enzima consiguió mejorar la energía, consiguió quebrar esas ligaciones entre los carbohidratos y esas fibras fueron utilizadas por el animal. Obviamente también recordemos que cuando quebramos esas ligaciones de los PNAs, esas ligaciones entre esos azúcares, pues que pueden ser utilizados por las bacterias del intestino, ellas van a producir ciertos ácidos grasos de cadena corta, ácido propiónico, butírico, que ellos también van a auxiliar, no solamente en la energía para las bacterias, sino también, por ejemplo, el ácido propiónico es importante sobre todo para los colonocitos. Entonces, colonocitos, las células del colon. Entonces, eso va a ser importante porque el animal no va a gastar tanta energía intentando desdoblar esas, sino que también él va a ganar, y lo que se va a traducir en ¿qué? En ganancia de peso, consumo, conversión. Esta fue la parte de los aminoácidos. Ustedes pueden observar aquí las ganancias en la digestibilidad de cada uno de los aminoácidos. Obviamente esas ganancias son pequeñas, sin embargo nos muestran la efectividad de la enzima. Bien, yo les hice bastante énfasis en que necesitamos saber el substrato de cada enzima para poder ser utilizada. Y este trabajo nos muestra esto. Este es un trabajo donde vemos dos dietas, una con maíz, de yes, y la otra con trigo y otros granos viscosos. Entonces prácticamente una dieta con PNAs insoluble y la otra con PNAs solubles. Y ustedes pueden observar que en la ganancia de peso del ave,
obtuvieron una ganancia de peso mejor que con los granos viscosos que con la dieta maíz de Deyes. Obviamente eso fue una sorpresa porque esperamos que la dieta con maíz tenga un mejor desempeño que la dieta con los granos viscosos. Sin embargo, los autores dicen que debido a que fueron adicionados Deyes con solubles, se obtuvo esto. Recuerden que durante el proceso de los Deyes, la extracción del almidón hace que queden algunos carbohidratos de tipo insoluble, que sea más fibroso, entonces el animal no los pudo utilizar. La viscosidad, obviamente la viscosidad fue mejor en el trigo, en esos granos viscosos, a comparación de una dieta con maíz y de Deyes. Y la digestibilidad de los nutrientes también mejoró, la digestibilidad del almidón y de la fibra. Obviamente fue más importante esa digestibilidad de la fibra en la dieta con maíz y de Deyes debido a la cantidad que ellos tenían dentro de esa dieta. Sin embargo, como yo les dije a ustedes anteriormente, los PNAs no solamente funcionan desdoblando ese tipo de carbohidratos, sino que ellos también tienen una función importante en la parte de modulación intestinal. Cuando quebramos esos granos, ellos pueden quebrarse en ciertos prebióticos, que serían el alimento de los probióticos. Y los autores querían ver, tanto en el ilion como en el ciego, cuál era el crecimiento de ciertas bacterias dependiendo del substrato. Simplemente era para saber cuál era el crecimiento, porque todavía hay muchas bacterias que no han sido clasificadas, que no sabemos la real interacción de esas bacterias con las otras, y ustedes pueden ver que con los asteriscos azul son los granos, el substrato viscoso, y ustedes pueden ver que, para sorpresa, la familia de los lactobacilos creció cuando aumentamos ese substrato. ¿Por qué no? Todavía no sabemos. Y en el ciego crecieron otras familias como ruminococos, enterobacterias, solo que ellos solo clasificaron las familias. Recuerden que dentro de una misma familia tenemos bacterias que no son totalmente patogénicas. Bien, ya hablando de otro tipo de enzimas, tenemos las proteasas. ¿Por qué son importantes? Bien, cuando adicionamos, cuando tenemos dietas con un alto nivel de proteína, ¿qué pasa? Esa proteína no es totalmente hidrolizada, desdoblada en el intestino y se va a convertir en un substrato, en un excelente substrato para la fermentación bacteriana. Esas bacterias la van a utilizar y van a producir algunas aminas bioactivas, lo cual va a lesionar el intestino, el animal va a activar su sistema inmune, va a gastar más energía, y todo esto obviamente va a ser traducido en un animal enfermo o en un animal que va a tener una enfermedad subclínica y obviamente una depresión en el desempeño. Este es otro experimento que fue hecho en la Universidad Federal de Viçosa, evaluando diferentes tipos de soya y la adición de una proteasa. Fueron trabajos hechos por 2 años aproximadamente. El nombre es del lugar de cada una de estas soyas. Y ustedes pueden observar que en las barras amarillas son las barras que tienen adición de enzima, y la energía metabolizable aparente mejoró bastante con la adición de esa proteasa, a diferencia de las soyas que no fueron adicionadas la enzima. Estas soyas, estas 5 soyas que están ahí seleccionadas, son las soyas que tenían menos proteína. Entonces, obviamente, la liberación de energía fue mejor en comparación a las soyas que tenían un mayor nivel de proteína, que la liberación fue menor. Igualmente, los coeficientes de digestibilidad de lisina para estas soyas fue mejor en las soyas con baja proteína en comparación a las de alta proteína. Aquí simplemente haciendo una división entre los aminoácidos esenciales. De la misma forma, las soyas que tenían un nivel menor de proteína tuvieron un coeficiente mayor de esos aminoácidos en comparación a la que tenía alta proteína. Sin embargo, como les comenté a ustedes anteriormente,
esos PNAs no solamente son importantes desde el punto de vista físico como barreras para las enzimas digestivas, sino que han sido estudiados debido a sus propiedades como prebióticos y aparte de eso sobre el sistema inmune. Este es un modelo en humanos, que es donde más ha sido investigado, sin embargo, es para mostrarles a ustedes que ciertos PNAs tienen la capacidad de reducir algunos procesos inflamatorios que están siendo estudiados ahora porque no sabemos realmente cuál es la real función. Entonces está cambiando un poco nuestro foco. Sí, adicionamos enzimas para quitar la viscosidad o quitar la parte de encapsulamiento de esos PNAs, pero aparte de eso, ¿qué beneficios nos trae? Aparte, en la parte inmunológica, como alimento de las bacterias. Y esto se ve traducido en este trabajo. Este es un trabajo con salmonela y el autor adicionó este PNA, que es un purificado del trigo, y él simplemente alimentó a los animales de 1 a 14 días y a los 14 días los infectó con salmonela. Y él evaluó la cantidad de salmonela, de excreción de salmonela a través del tiempo. Y ustedes pueden observar que ya a partir del tercer día, sobre todo en los PNAs de mayor cantidad, ya la reducción en la excreción de esa salmonela fue importante. ¿Por qué eso pasó? Todavía no sabemos. Tal vez es porque esos PNAs se convirtieron en prebióticos que funcionaron como alimento para las bacterias y ellas ayudaron en la modulación con la salmonela. Sin embargo, como les digo a ustedes, la efectividad de las enzimas ya ha sido comprobada a través de varios estudios, sino que la real interacción con la microbiota, con los prebióticos, todavía tenemos algunos problemas ahí. Bien, ya hablando de otra enzima que todos ustedes ya conocen, tenemos el fitato, que simplemente nació de la necesidad de reducir nuestra excreción al ambiente de fósforo. Recuerden que utilizamos una fuente no renovable, como los fosfatos, son fuentes que necesitan ser extraídas y el problema no solamente radica en la excreción de ese fósforo al ambiente, sino que utilizamos ciertos ácidos como el ácido sulfúrico para poder purificar, para poder limpiar esa roca fosfórica. Entonces contaminamos por los dos lados. Y obviamente el fosfato es uno de los ingredientes que es caro en la ración. Entonces, si podemos obtener alguna reducción a través de la utilización del fósforo fítico, del fósforo que se encuentra en los granos, excelente. Obviamente ese fitato no solamente liga o quela el fósforo, él también liga otros nutrientes, otros minerales, zinc, calcio. Y cuando utilizamos carbonato de calcio en la ración y lo utilizamos en exceso, podemos aumentar el pH del estómago. ¿Y eso qué va a suceder con el fitato? El fitato se va a unir a ese calcio y se va a unir también a la proteína. Entonces las enzimas digestivas no van a poder digerir esa proteína. Entonces tenemos muchos efectos negativos de ese fitato, no solamente en la parte de fósforo. Obviamente hemos visto bastantes trabajos, y ustedes han visto en el campo, cómo la adición de fitasa hidroliza ese fósforo y obtenemos mejoras en el desempeño de los animales. Este simplemente es un trabajo para mostrarles cómo la adición de fitasa mejora el desempeño de los animales. Sin embargo, ¿cuál es la equivalencia? ¿Cuánto podemos sacar del fósforo, por ejemplo, del fosfato bicálcico, y adicionar fitasa y podemos obtener las mismas ganancias de peso o el mismo desempeño? Y este trabajo nos muestra esto. Disculpen, se desconfiguró. Mas aquí simplemente nos muestra que sobre los parámetros comunes de desempeño, ganancia, conversión, parámetros óseos y en la digestibilidad, la adición de fitasa mejoró el desempeño de esos animales. Ahora la parte bonita, ¿cuánto podemos reducir de ese fosfato bicálcico que fue el que fue utilizado en este experimento? Y lo podemos sustituir por la adición de fitasa. Aquí está la respuesta. Podemos sustituir para esa fitasa, es una fitasa
de Aspergillus, la verdad producida a través de Aspergillus, y el fosfato bicálcico fue el que fue utilizado en este experimento, podemos tener una equivalencia de 0.33 a 1.547 gramos por kilo de ese fosfato bicálcico. Bien, como yo les dije a ustedes, el fitato no solamente tiene la capacidad de quelar, de ligar minerales, él también lo hace con algunos aminoácidos, con el almidón, con la proteína. Y ese es un trabajo el cual nos muestra que a medida que aumenta la destrucción del fósforo fítico por la adición de una fitasa, la digestibilidad de los aminoácidos va aumentando, porque ellos se van liberando de ese fitato, y el fitato no va a tener la capacidad de quelar la proteína. Entonces las enzimas endógenas del animal van a poder entrar y van a tener una función eficiente. Igual aquí el autor nos muestra que la adición de la fitasa sobre los coeficientes de digestibilidad de cada uno de los aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, y la suma de cada uno de ellos. Cuando utilizamos fitasa en nuestras dietas, uno de los productos finales de esa fitasa, aparte de ser los ésteres de fósforo, es el mioinositol. El mioinositol tiene muchas funciones a nivel inmunológico, a nivel de reproducción, metabolismo, sistema nervioso central, y en humanos está bien documentado. Se utiliza principalmente en mujeres que tienen ovarios poliquísticos, etc. Y como utilizamos fitasa para poder destruir ese fitato y producir mioinositol, la idea es saber si ese mioinositol puede ayudar al ave, porque él es un mimético de la insulina. Entonces querían saber si realmente la adición de mioinositol en las dietas funciona. Solo que todavía no se ha encontrado un efecto real. Hay algunos trabajos que dicen que sí, que ayuda, hay otros trabajos que dicen que no. Sin embargo, yo les quería mostrar otra línea, otra visión, porque nuestras investigaciones están enfocadas ahora principalmente, obviamente, en la parte de salud intestinal, inmunología, y tal vez este sea interesante en un futuro. Bien. Como consideraciones finales, obviamente los avances tecnológicos permitieron la utilización de esas enzimas genéticas, enzimas exógenas, y día a día encontramos mejoras en ellas. Los avances en tecnología, en ingeniería genética, están mejorando cada día esa parte. Sin embargo, para poder adicionar esas enzimas a nuestras dietas, necesitamos saber la real capacidad de esa enzima, qué substrato estamos utilizando, qué limitación tiene. Y obviamente el uso de esas enzimas nos facilita un poco la vida en cuestión de que podemos utilizar otros ingredientes alternativos, otros granos que son más baratos, obtener un beneficio mejor, no solamente en cuestión de producción, sino también para nuestro bolsillo. Muchas gracias por la atención y cualquier duda estoy a disposición. Bueno, Sandra ha tenido un manejo perfecto del tiempo. Felicitaciones, en primer lugar, por la presentación. Gracias. Y después por la capacidad de síntesis que nos viene muy bien. Tenemos tiempo para preguntas, así que si alguien tiene una pregunta, acá. Gracias. Hola, doctora, gracias por la presentación. Quería hacerle una consulta. ¿Habrá alguna interacción de estas enzimas beta-glucanasas, mananasas, con el uso de paredes de levadura, en donde uno utiliza los mananos, los beta-glucanos como principios activos, por decirlo de alguna manera? Realmente no he visto algún trabajo que muestre ese tipo de interacción, porque cuando tú utilizas beta-mananasa, mananos, tú vas a liberar L's de los granos que estás utilizando. Y luego usas aquí la pared de celular de levadura, que también tiene esa capacidad. En teoría no debería haber ninguna interacción, pero no tengo la real certeza de... Ya, en el fondo no afectan estas enzimas los mananos y los glucanos de la pared de levadura. No, Ya. en teoría no. Gracias.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerte una consulta más que Claro. nada experimental. Cuando hiciste el ensayo con harina de soja y maíz, los 8 tratamientos, que Ok. eran con y sin, Ujú. ¿cuántas repeticiones hiciste para poder percibir las diferencias significativas del agregado de enzima? En Si Visoso, recuerdas. Si recuerdas. creo que en Visoso utilizamos el galpón de 80, son 8 tratamientos, generalmente 10. utilizamos 10 repeticiones. Está bien. Sí. Gracias. Muchas gracias. La mía es una pregunta que me va a inquietar hoy, pero que les va a inquietar mucho más a ustedes los que lleguen a vivir en el año 2050. Digo, irónicamente, los genetistas están diciendo que va a haber un pollo de 2 kilos a los 25 días para el año 35. Estamos en una etapa intermedia con las enzimas. ¿Qué prevén ustedes, que son los investigadores de la capacidad nutritiva de los ingredientes, que han tabulado, que han estudiado, que han medido, que han cuantificado, el efecto que producirían en la reducción del catabolismo para que logremos tener un pollo de 2 kilos a los 25 días? ¿Habrá una utilización plena de los aminoácidos esenciales? Esa es mi pregunta. Esa es una excelente pregunta, la verdad. Y yo no soy genetista. Sin embargo, lo que puedo decir a ciencia cierta, no sé si a futuro vamos a tener todas esas ganancias que los genetistas están preconizando. Sin embargo, el hecho de haber mudado nuestro foco, el hecho de trabajar no solamente con la parte de aminoácidos esenciales, ahora con las tablas brasileras el profesor Rostaño mostró niveles de aminoácidos no esenciales para equilibrar esas dietas, para mejorar la absorción de ellas. Entonces, día a día estamos respondiendo algunas preguntas y creando otras. Entonces, yo a ciencia cierta no les sabría decir si de aquí a 2050 vamos a tener una absorción más eficiente o tal vez casi al 90-95% de esos nutrientes, no les sabría decir. Porque como le digo, trabajamos con vida, trabajamos con biología y las interacciones dentro del animal no son una ni dos, son varias. Estamos trabajando ahorita con inmunología, con modulación de la flora intestinal y el gran problema con eso ha sido que antes sacábamos, por ejemplo, las excretas del ave y cuantificábamos la cantidad de bacterias en esas excretas. Eso nos daba alguna idea, pero la idea ahora no es saber la cantidad, sino saber la interacción entre ellas. Entonces, eso es algo que todavía tenemos mucha dificultad para cuantificar. Sin embargo, la idea es esa, la idea es producir un animal que sea más eficiente, con unas ganancias de peso importante, que podamos utilizar otros recursos aparte de los que ya tenemos. Sin embargo, como le digo, la idea es esa, no sé, es una excelente pregunta, pero no sabía realmente. ¿Alguna otra pregunta? Horacio. Oh. Solo una opinión para justamente colaborar con la excelente pregunta que fue realizada. Yo también no voy a estar en 2050, definitivamente, ¿no? Pero están apareciendo tantos trabajos interesantes, y principalmente de Europa, donde buscan la interacción dieta-microorganismo, y hay un grupo de Finlandia que verdaderamente, si consigue un resultado, tal vez podríamos conseguir una digestibilidad de la soja, vamos a imaginar que es el principal, la principal fuente de proteína, de aminoácidos, una mejora de más de 6%. ¿Y por qué? Porque en una revisión de literatura que ellos hicieron, los microorganismos sacan alrededor de 6 a 8% de los aminoácidos de la soja o de la dieta. Si nosotros podemos trabajar, y ellos están trabajando con para regular la flora intestinal,
vamos a imaginar que bloqueamos la absorción de nutrientes por la flora intestinal, esos nutrientes van a quedar para el animal. Y eso tendríamos un aumento que eventualmente podemos llegar a 100% de digestibilidad, no sé. Pero como pueden ver, uno hace una investigación, llega aquí, pero se abren 3, 4 líneas de investigaciones que pueden resultar en, nunca en una revolución, pero despacito se van acumulando, que podemos llegar a 2050, que decir 100% de absorción de la dieta. Podemos llegar, vamos a suponer, en una conversión alimenticia de 1 para 1. Bueno, eso es posible, creo que antes de 2050. ¿Saben por qué? Por una razón muy simple. Las aves tienen, no sé, vamos a imaginar, 60% de agua. Entonces, y la dieta tiene 10% de agua. Entonces, si transformamos todo en la materia seca, más o menos así va a ser 2 de dieta para 1 de agua, algo así, de materia seca. Solo ese comentario, y es evidente que uno piensa que está llegando al máximo ahora, definitivamente no, estamos solo comenzando. Gracias, Horacio, por el aporte. ¿Alguna otra pregunta? Estoy medio encandilado con la luz. Sí. ¿Nadie más? De todos modos, Sandra nos va a acompañar durante todo el desarrollo del seminario, así que si hay alguna pregunta o alguien quiere establecer algún contacto con ella, está a disposición, ¿no es cierto?, para cualquier consulta. Sandra, muchísimas gracias nuevamente, te agradecemos por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Y te entregamos un presente en nombre de Biofarma.